Este tipo de lavadoras lo que tienen es que con el tiempo comienzan a tirar el agua por acá abajo. Ahorita les muestro. Si ven más o menos todo ese, ¿cómo se llama? Ese escurridero, lo echan por aquí, por la transmisión, por la polea. Entonces lo que se tiene que hacer es cambiarle el eje, los valeros y los sellos del agua. También muchas veces el poste, y en ocasiones si la transmisión está muy dañada de los engranes, ya están muy adelgazados, se cambia la transmisión completa. Pues bien, lo primero que hay que hacer es quitarle los dos tornillos de acá atrás. Aquí trae dos tornillitos. Luego para poder quitar la tapa no hay que levantarla de aquí como en otras. Se levanta de atrás y se jala y ya sale. A continuación hay que quitar los tensores. Son estos dos tensores. Este ya lo trae suelto. Y aquel de allá. Se le vuelven a dejar los tornillos para evitar que se pierdan. Luego continúa con esta parte, si se alcanza a ver. Creo que no. Déjame ponerle más al frente. Así. Para quitar estos se tiene que levantar la varilla, se zafan así y ya salen, pero antes de dejar caer toda la tina hay que desconectarla. Hay que desconectarle sus cables. Esos fermes y la manguera del presostato. Listo, ahí está desconectada. Por último, cable a tierra. Tiene una conexión aquí, un cable a tierra. Para
todos los cables. Vamos con este otro, se jala y se quita así. Vamos con este. Se jala, se quita por un lado. Este está un poco pesado. Vamos a ver si lo puedo sacar por aquí. Cuando no se puede sacar porque se atora, lo mejor es acostar la lavadora. Ahorita se los voy a mostrar cuando ya esté sacado. Esta es la causa por la que no salía, por estar haciendo el video. Se me olvidó que hay que quitarle también la abrazadera de la manguera de la bomba. Si no, no va a salir. No se los olvide, es importante sacar esto. Listo. Se saca, ahora sí tiene que salir todo el conjunto. Vamos a ver que no nos falte alguna. Sí, todavía nos falta un cincho que sujeta los cables. Aquí está. Primero hay que tratar de sacarlo. Si no sale, se tiene que cortar. Si no sale. Ahí está. Ahora sí ya tiene que salir. Listo. Solamente se estaba atorando con esto que no quería salir, pero ya estuvo. Entonces, ahora para sacar el agitador solamente se jala con mucha fuerza. ¿Ven? Solamente se jala.
Aquí tiene un tornillito, hay que quitárselo. Normalmente este tornillo está muy oxidado y está muy duro. En esta ocasión salió blandito. Luego también esta vez a veces está muy dura, pero ahora no, también salió bastante blandito. Lo que sí se ve que va a estar bien difícil de quitar es la tuerca. Esta tuerca se ve muy podrida ya, muy oxidada. Aquí lo mejor es, si se puede quitar con un Stilson, bueno, y si no, lo que se hace es romperla y se le pone una tuerca nueva. Un detalle muy importante de estas tuercas es que se aflojan en sentido de apriete, es decir, son cuerdas izquierdas. O sea, yo le voy a dar unos golpes a la llave Stilson hacia el lado derecho, como si la estuviera apretando, y en realidad en este tipo de tuercas es como se aflojan. Solamente hay que detener la tina con esta parte para que no se gire. Y listo. Ha salido la tuerca de rosca izquierda. Ahora el siguiente paso es sacarle el cesto de centrifugado. Para eso hay que quitarle esta tapa, zafándole todos los hinchos, los seguritos más bien que tiene aquí, o las abrazaderas. Estas hay que zafárselas para que salgan. Hay dos tipos de, ¿cómo se llama?, de soporte del cesto. Unos que son totalmente cilíndricos y unos que son cónicos, que son más fáciles de quitar. Pienso que este va a ser del cilíndrico. Este me va a costar mucho trabajo quitarlo. Muchas veces hay que aplicarle calor para que se inflame un poco o se dilate el antimonio y termine por salir. Porque aquí no le veo yo que quiera salir así fácil como los de tubo cilíndrico, digo cónico. Los de tubo cónico salen más fácil. Los de cilíndrico nomás no quieren salir. Déjenme ver con los pequeños golpecitos. Lo va aflojando. No, aquí se le va a tener que dar calor y unos pequeños golpecitos con un soplete. Echarle el calor con un soplete y darle esos golpecitos. Estamos aplicando un poquito de calor
Posiblemente no muestren todo el video porque yo necesito aquí agarrarme con calor y golpes de inmediato, calor y golpes. Y como no alcanzo a poner el teléfono, pero también yo le estoy mostrando el procedimiento en el cual se tiene que sacar con calor y luego unos pequeños golpes, nada más para que afloje. No hay que calentarle mucho, porque si se calienta demasiado se derrite el plástico. Aquí se tiene que estar tocando más o menos esta parte, que se empiece a calentar poquito. Es muy importante aplicar calor de forma uniforme a todo alrededor para que se pueda aflojar parejo y entonces sí salga la pieza. Ahorita les voy a mostrar cuando ya esté sacado, que lo único que va a hacer es ponerle fuego, un poco de calor y unos pequeños golpes. No deben ser golpes muy fuertes, lo suficiente para que se afloje, nada más. Listo, después de aplicarle calor, se le da así con desarmador. Ahí va ya. El calor afloja todo. Ahí va. Listo. Eso es todo. Se aplica calor y con el desarmador se alcanza a zafar. Ahora, para quitar esta parte hay que quitarle bien todo el sarro que se forma. Porque si no se le quita, no va a salir el cono. Aquí tiene una unión. Y esta es la parte donde más hay que quitarle. Este es con el objetivo de poderle meter un desarmador y poderlo abrir un poco, porque si no, no va a salir. Entonces se le va encajando el desarmador. Ahí va. Y cuando empieza a hacer así, es que ya va saliendo. Déjenme sacarlo. Listo, salió una. Luego sigue esta. Si esta no se saca, no va a salir la flecha. Y este igual, se va aflojando igual. Son ese tipo de detalles los que hacen que muchas veces los principiantes abandonen el oficio, porque ven que no es tan fácil desarmar una lavadora de estas. Se desesperan y terminan por abandonar todo. Dicen, no, esto está muy difícil, esto no es lo mío. Pero en realidad no está muy difícil, es solamente tener mañas.
Aquí más que fuerza se requieren mañas. Luego hay que proceder a limpiar toda esta parte para que salga fácil a través del sello de agua, que no haya atoramientos. Si se puede aquí es donde va. No, el sello está hasta acá abajo, pero aquí tiene una parte donde está muy atorado. Hay que rasparle con una lijita para que salga. Listo. Luego ya nada más cuestión de quitarle el motor. Para poderle sacar todos los tornillos de la transmisión. Este viene siendo ya la parte más sencilla. Luego se procede a quitarle el motor de la cometida, el arnés, y sale el motor. Son dos. El otro es el del sensor de velocidad. Ahí está ya. Listo. Ha salido el motor. Se le quita el cable de tierra. Para que no estorbe a la hora de jalar la transmisión. Se le aflojan todos los tornillos, todos, para que salga la placa donde está la transmisión. Se le quita el tornillo del capacitor, porque también se va a desmontar el capacitor. Siempre yo procuro dejar los tornillos ahí mismo donde salen para que no se me pierdan. Ya después de haber quitado todos los tornillos, ya solamente queda ir jalando la transmisión y ya sale. Esto es lo que se le tiene que cambiar: los valeros, el poste, posiblemente la flecha si también está mal, o comprar la transmisión nueva. Muchas personas prefieren comprar la transmisión nueva, toda completa. Ya nomás sería cuestión de quitarle el actuador y la polea, y ese es el resto de la transmisión. Para quitar el actuador, junto con esta parte se aflojan estos tornillitos, estos tres.
listo, se afloja el tercer tornillo y ya sale todo el conjunto. Ya solamente es cuestión de cortarle ese pequeño cincho para que salga la transmisión. Listo, ya está. Solamente para ir a... El cliente decidió comprar la transmisión completa. Ya solamente es cuestión de comprarla, cambiarle este sello se saca fácilmente. Ahí está, ya salió. Cambiarle el sello y volver a armar. Pues bien amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les sirvan los tips para que se animen. Yo normalmente procuro usar herramientas sencillas para que vean que para desarmar una lavadora no se requiere taladros de alto poder ni herramienta muy sofisticada. Simplemente se requiere el conocimiento y unas cuantas herramientas. Y con eso, sabiendo hacer las cosas, se puede vivir de este oficio. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, hagan sus preguntas en la barra de comentarios. Yo procuraré responder todas las preguntas si es posible. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.